Y muy buenos días a todos, a todas, a la doctora, abogada del Tribunal Constitucional, a los doctores integrantes de la mesa. Y quisiera agradecerla, como siempre, cordial invitación para venir a tratar algún tema vinculado al proceso de cumplimiento. Y es un tema que cuando lo conversaba con el doctor Tapia, yo decía, es un tema que genera duda, ¿no? Pero que me gustaría verlo desde una perspectiva distinta para tratar de encontrar una solución. ¿Por qué? Porque soy de quienes piensan que el proceso es un instrumento. El proceso es un instrumento para garantizar los derechos de las personas. Y toda reforma del sistema de justicia tiene que estar pensado en garantizar al justiciable y la atención a los servicios públicos. Creo que la reforma no está en la reforma en abstracto, sino la reforma en concreto, y el proceso tiene que ver con eso, su carácter instrumental. Y por eso quisiera comenzar recordando algunas ideas respecto a este tema del proceso de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el proceso de cumplimiento no es ninguna creación peruana. Como comprenderán, hay muy pocas creaciones peruanas. Y en consecuencia, quizás lo que habría que comenzar a recordar es cómo se va desarrollando esta figura del proceso de cumplimiento para luego aterrizar en el tema de los intereses. Y por ejemplo, todos han escuchado y conocen perfectamente aquel debate que se planteó en 1803, cuando un juez quería ser juez y no lo dejaban ser juez. Y tuvo que acudir a la Corte Suprema para lograr un mandato, un mandamus, para que le den la razón. Al final no le dieron la razón, porque no pudo ser juez, pero apareció el control difuso. Es decir, un proceso que tiene un antecedente muy antiguo. Ese quizás sería el tataranieto del proceso de cumplimiento. Otro ejemplo que podríamos recordar es el proceso contencioso administrativo. Justo ayer ubiqué un artículo del año 62. Yo estoy seguro que la mayor parte de gente que está aquí no ha nacido en esa fecha, pero seguramente habrán revisado un texto de Alejandro Nieto que hablaba del proceso contencioso administrativo en 1962. Y en esa época se decía, mira, el proceso contencioso requiere que haya un acto previo, un acto administrativo que es el que se va a impugnar. Si no hay acto administrativo previo, no impugnemos porque no hay acto para impugnar. Entonces Alejandro Nieto, el año 62, escribe un artículo que se llama La inactividad de la administración y el recurso administrativo, y el recurso contencioso administrativo. 1962. ¿Qué es lo que planteaba Alejandro Nieto? Él decía, no es posible que solo estemos pensando en cuestionar a la administración cuando emite un acto administrativo. Este tema del contencioso, de nulidad o de plena jurisdicción que viene de otras experiencias, no debería limitarse a eso, porque no solo el hacer hace daño al administrado, sino también el no hacer. Y frente al no hacer, ¿qué podría hacer la persona? Y entonces él se plantea la necesidad de discutir la conveniencia de habilitar un proceso frente a la inactividad de la administración. Y comienza a hablar y a diferenciar la inactividad formal, la inactividad material. Y este desarrollo conceptual, años después, se traduce en la ley del contencioso administrativo española que está ahí mencionada. No veo de aquel año, pero está mencionada ahí. Y hoy día, como saben, ya no solamente cabe el contencioso frente a actos, para la nulidad del acto ya no solamente cabe el contencioso para la nulidad o el llamado clásicamente contencioso de plena jurisdicción, sino también cabe
el contencioso frente a la inactividad de la administración. Y la teoría ha venido desarrollando cuando hay inactividad formal, cuando hay inactividad material. Muy bien, una experiencia americana, una experiencia europea, y los colombianos el año 91, que todavía no sé de dónde se lo copiaron, pero de algún lado se lo han copiado, comenzaron a introducir la figura de la acción de cumplimiento. Y el año 91 apareció la figura de la acción de cumplimiento en la Constitución colombiana, con una redacción que la pueden ver ahí. Y esa redacción, como verán, es muy parecida a la nuestra cuando se refiere a la acción de cumplimiento en la Constitución del 93. ¿Qué pasó? Que cuando Carlos Torres, padre, elaboraba la Carta del 93 y quería introducir nuevas figuras, introdujo el habeas data, leyó la Constitución colombiana, le gustó la figura de la acción de cumplimiento y la copiamos. Y así aparece la acción de cumplimiento. Poco a poco, en consecuencia, vamos aterrizando instituciones importadas para garantizar derechos. Muy bien, ¿qué ocurre? Que el desarrollo del contencioso administrativo va a hablar de la inactividad formal y la inactividad material. Y eso no lo desarrolla el derecho constitucional, ya lo ha tomado en cuenta el Tribunal Constitucional. Pero cualquier manual de derecho de procesal contencioso administrativo desarrolla esos temas. Cuando se trata, por ejemplo, de un no hacer puro, o cuando se trata de un acto administrativo que no se cumple. Ya se emitió el acto, no se cumple, o sencillamente en otro supuesto no se hace nada. Eventualmente no se emite un reglamento. Entonces ya se va desarrollando esta idea. Y ocurre que luego va desarrollándose la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y viene un primer debate. El proceso de cumplimiento, que supuestamente está en nuestra Constitución como un proceso constitucional. ¿Qué proceso defiende? Porque supuestamente está en la relación de procesos y el Código le incluye en la relación de procesos constitucionales de tutela de derechos. ¿Qué procesos va a defender? Y ahí empieza un primer debate fruto de haber copiado instituciones que originalmente no fueron pensadas en derechos fundamentales. Y al final algunos dijeron, no, miren, el proceso el proceso de cumplimiento no es un proceso que tutele derechos, no, es más bien un proceso que tutela la inactividad de la administración. Pero poco a poco se fue cambiando porque el tribunal, como bien decía la doctora, y es fruto del derecho jurisprudencial, se le ocurrió al tribunal decir, sí, hay un derecho. Y este derecho, si me permiten, porque de verdad no veo, y este derecho que después el tribunal bautiza, lo llama así. Lo llama el tribunal el derecho constitucional a defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos. En el famoso precedente Villanueva, que es el único precedente que existe sobre proceso de cumplimiento, ya va dejando este debate si era o no era un proceso de tutela y llega a la conclusión que el proceso de cumplimiento va a tutelar un derecho fundamental al cual lo llama derecho a defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos. Y yo me pregunto, ¿eso es un derecho? ¿Eso es un derecho realmente? O sea, defender la eficacia de las normas legales y defender la eficacia de los actos administrativos, ¿es un derecho o es una simple manifestación del principio de legalidad? ¿O es una simple manifestación de la necesidad típica en un Estado de Derecho de acatar las leyes? En un Estado de Derecho se caracteriza porque se cumplen las leyes. Si no, no estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho,
quien gobierna son las leyes, no las personas. Entonces yo creo que aquí ya comienza el tribunal a forzar. Y, en fin, lo califica como un derecho. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Por una sencilla razón. Porque si bien es cierto, es importante lo que diga el tribunal, no crean que no se equivoca. No crean que siempre dice algo indiscutible. Lo importante en el derecho es la razón y argumentar y saber en efecto si existen razones para ello. Yo les adelanto, no creo que esto sea un derecho fundamental, no soy el único que lo dice, porque en realidad, como verán, cumplir un acto administrativo no es un derecho fundamental. Cumplir la ley no es un derecho fundamental. Lo que ha ocurrido es que el tribunal, como ha encontrado el proceso de cumplimiento en la Constitución, ha dicho que es un derecho constitucional. ¿Para qué? Para entender que es un proceso constitucional que tutela derechos. Esto es un tema adjetivo, pero lo menciono porque después volveré a eso cuando hablemos de los intereses. Ahora, ¿cuál es el objeto del derecho? Bueno, la pretensión la conocen perfectamente y sobre eso no me voy a detener. Es dar cumplimiento a una norma legal. Oh, perdón, se bajó acá. ¿Lo puedes arreglar? Sí, se bajó un poquito para que se vea, si no, no se va a ver. Es abajo. Ahí es. Listo, por alguna razón se bajó. En fin. Bueno, el objeto del derecho, la pretensión de este derecho es básicamente muy simple: dar cumplimiento a una norma legal o ejecutar un acto administrativo firme. Eventualmente la norma legal podría contener un monto determinado, no suele ocurrir, pero el acto administrativo firme es lo que suele establecer un monto determinado. Ahora, eh, y como les decía, a mi juicio, el proceso de cumplimiento, por más que lo diga el Tribunal Constitucional, no es un proceso que tutela un derecho. Es un proceso, si quieren llamarlo así, constitucionalizado. Imagínense, tranquilamente el proceso de cumplimiento podría desaparecer y convertirse en contencioso administrativo por inactividad de la administración, sin ningún problema, porque además hoy día la ley del contencioso lo contempla. O sea, no hay ninguna razón conceptual. ¿Existe? Bueno, existe. Y lo introdujo la Constitución del 93 porque ya vimos que algunos quisieron copiar la Carta colombiana. Muy bien. ¿Cuáles son las características? En general las ha planteado el Código Procesal Constitucional, las desarrolla la jurisprudencia en el único precedente que existe, que es el precedente Maximiliano Villanueva. Acá el proceso de cumplimiento cabe frente a la inactividad formal o la inactividad material. En ambos supuestos cabe, no hay mayor debate. La legitimación la puede presentar cualquiera si se trata de una norma legal. Si no se trata de una norma legal, la plantea el afectado. El único requisito especial de la demanda es una comunicación. Por ejemplo, en aquellos países en los cuales existe contencioso administrativo frente a inactividad, también se plantea una reclamación previa, o sea, tampoco es una novedad y esto no es ninguna vía previa. Hay causales de improcedencia que de alguna manera han sido desarrolladas por el Tribunal Constitucional. El desistimiento cabe solamente cuando se trata de un afectado, de una persona afectada directamente, y si se declara fundada la demanda, lo que se va a ordenar es que se cumpla el acto que debió cumplirse, la inactividad.
Y en todo caso, las reglas aplicables son aquellas reglas que si no están acá, son las reglas del amparo. Hasta ahí creo que todo claro. Maximiliano plantea algunos argumentos que son los que generan polémica, por lo menos para el caso de intereses. El mandato tiene que ser firme, vigente, El mandato tiene que ser vigente, cierto, claro, indiscutible, no estar sujeto a controversia compleja ni interpretaciones dispares, ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, ser incondicional y para el caso de los actos administrativos reconocer un derecho incuestionable al reclamante, derecho que, como les decía, puede ser discutible, pero en todo caso se le llama derecho. Y hay que individualizar al beneficiario. Esas son las reglas que hoy día existen y es un proceso que se utiliza con mucha frecuencia. En el ranking primero se utiliza el amparo y probablemente en segundo lugar en el ranking está el proceso de cumplimiento. Ahora, ¿qué ocurre con el tema famoso que motiva el debate? Bueno, esto lo dejo para ver luego. ¿Qué ocurre con el tema famoso de los intereses? Bueno, si uno revisa el tema de los intereses, va a quedar con esta duda. ¿Por qué? Porque yo cuando revisaba la jurisprudencia del TC y revisaba el 19 de octubre de este año, no estoy hablando hace varios años, estoy hablando del 19 de octubre de este año, y uno que como es profesor de Derecho tiene que revisar todos los días la jurisprudencia del TC, lo cual como comprenderán no es tan atractivo, pero hay que hacerlo, encontraba esta sentencia 3165 del 2015, de hace poquísimo tiempo, donde decían, respecto al pago de los intereses, estos deben efectuarse de conformidad con los artículos 1244 y 1245 del Código Civil, a partir de la fecha en que se determinó el pago de los derechos a la recurrente hasta la fecha en que ésta se haga efectiva. La liquidación deberá realizarla el juez de acuerdo con la tasa de interés fijada por el BCR sin capitalización, obviamente sin capitalización, de conformidad con el artículo pertinente del Código Civil. O sea, uno lee esa sentencia y dice, hay que liquidar, ¿no? Ahora, pero el mismo día, en la misma web, se publica la sentencia 2747 del 2015 AC. O sea, el mismo día, lo he verificado, el 19 de octubre. Y ahí se dice, si me permiten, porque no lo veo de acá, finalmente, los tapo, finalmente este tribunal considera que no resulta aplicable el pago de intereses solicitado por el recurrente, pues en la resolución cuyo cumplimiento precede se reconoció a su favor una suma a pagar por concepto de devengados e intereses generados de la bonificación diferencial que se le había oportunamente establecido, que se le entregó, que se le abona oportunamente. Ello así, disponer el pago de intereses sobre intereses ya liquidados podría implicar una capitalización. Uno a partir de ahí podría decir, bueno, pero ¿cuál es? ¿Por cuál me guío? ¿Por esta o por la otra? Es más, como ustedes saben, el demandante va a adjuntar la primera, el demandado va a adjuntar la segunda, y quienes van a tener que resolver van a ser ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál regla se aplica? ¿Cuál es el argumento que está detrás? El argumento es Maximiliano Villanueva, ¿no? Supuestamente tiene que ser un requisito firme, indiscutible, claro, y a donde me manda la regla de decir no puedes discutir el tema de los intereses en el proceso de cumplimiento, me manda a otro proceso, para ahí discutir si me pagan los intereses correspondientes. Ahora, en este caso concreto, uno podría decir, bueno, la resolución, que por cierto, si uno revisa esta segunda resolución,
era mucho mayor que esta. Si no me equivoco, acá serían 5.000 soles y acá serían algo más de 100.000 soles, ¿ya? Porque incluía capital más intereses. Uno podría decir, bueno, como acá ya están los intereses incluidos, ya no se justificaría el pago. Pero como que ustedes comprenderán, en el Perú los procesos de cumplimiento no demoran 1 año, ni 2 meses, ni 3 meses. Entonces, si la resolución de aquí ya me incluye intereses más el capital y no me lo han pagado en 3 años, la pregunta es, ¿el interés se incrementa? Nadie está diciendo que me capitalicen intereses. Lo que estamos diciendo es que me incrementen el pago del interés sobre el capital, porque obviamente la capitalización de intereses está prohibida. En consecuencia, aquí se plantea un problema. Acá dicen sí se puede y acá dicen no se puede, con el matiz que parecería dar a entender que como en la resolución ya había intereses, ya no se debe pagar. Sin embargo, si uno se percata, esta resolución, miren, solamente en el TC es del 2015. Y hasta donde yo recuerdo, 2015 al 2018 han pasado 3 años. Y si estamos hablando que llegó al 2015, hasta llegar al TC, han pasado algunos años más. Yo siempre digo, yo prefiero ganar un caso en el Poder Judicial que en el Tribunal Constitucional, porque de verdad, hasta llegar al Tribunal Constitucional pasan algunos años. Los casos de pensiones que se han mencionado me parecen fantásticos. Si uno comienza a revisar la fecha en que se presenta la demanda, han tenido que esperar su cuota, ¿no? Entonces, yo diría acá, ¿esta regla es la regla adecuada o esta es la regla adecuada? ¿Cuál? Hacemos un sorteo. ¿Quién se encamina por esta y quién se encamina por aquella otra? Pero hay otra más. Ahorita, el 13 de diciembre, este es más reciente, se publicó en la web esta sentencia también desde el 2015, donde dice, a mayor abundamiento, es pertinente señalar que en reiterada jurisprudencia por toda la sentencia emitida por el expediente 02600, remite una anterior, este tribunal se ha pronunciado sobre el cumplimiento del pago de bonificación adicional, actualmente derogada, y sobre los intereses legales a ser abonados al administrados en los siguientes términos. Y agrega, cita la sentencia del 2600. En el caso de autos, además de haberse transgredido la Constitución en los términos expuestos, se ha obligado al recurrente a interponer una demanda, lo cual cuesta, los abogados cobran, ocasionando gastos que lo perjudican económicamente. En consecuencia, y sin perjuicio de las demás responsabilidades, este colegiado estima que corresponde el pago de costas, el cual deberá hacerse efectivo en la etapa de ejecución, más no el pago de costos, y de conformidad con los artículos 1236 y 1244 del Código Civil, debe abonarse los intereses a partir de la fecha en que se determinó el pago de los derechos del recurrente, hasta en la fecha en que éste se haga efectivo. La liquidación deberá realizarla el juez de acuerdo con la tasa fijada por el BCR. Conclusión. ¿Cuál es el criterio uniforme del Tribunal Constitucional? ¿Cuál? Yo me ponía a pensar así. ¿Cuál será el criterio uniforme? En un caso me dice sí, en el otro me dice no. Uno es de octubre del 2018, el otro es de diciembre del 2018. Y para tratar de cerrar el tema, yo volvería a lo que les comencé diciendo. Yo creo que el proceso es instrumental y lo que se busca es garantizar la tutela judicial efectiva. El proceso de cumplimiento que tenemos es una copia del colombiano, tiene una inspiración antigua en el Writ de Mandamus, tiene un desarrollo que se planteó hace algún tiempo en el proceso contencioso administrativo por inactividad,
Y como comprenderán, en un contencioso administrativo por inactividad sí se puede cobrar intereses, ¿no? Entonces, yo de verdad, dentro de la lógica de pensar en un proceso instrumental, entre la lógica de un ciudadano que quiere un servicio de justicia que le resuelva los casos, yo llegaría a la conclusión que la solución, o mi opinión, es que cuando se plantea un tema de esta naturaleza, al margen que uno pueda discutir que no reúne todos y cada uno de los presupuestos de Maximiliano Villanueva, pero sí la pretensión principal, porque obviamente la pretensión principal sí debe reunirlos, porque si no, no vas a declarar fundada la demanda. Si no acreditas que deben 5.000 soles porque hay duda, no, pues no va a haber eso ni intereses, porque el interés sigue al principal. Y si esto es así, yo de verdad no vería ningún problema en que un proceso de cumplimiento permita un pronunciamiento para evitar que se inicie otro proceso y que el justiciable se vea en una situación en la cual tiene que volver a iniciar un debate de esta naturaleza. Por eso es que creo que ante un problema como el planteado, en la mira de garantizar la tutela judicial efectiva, que a mi juicio es el norte que debería guiar todo proceso, a mi juicio podría presentarse una salida de esa naturaleza. Es más, el tribunal ni lo tiene claro. Ni lo tiene claro por lo que hemos visto. No hay precedente. Y si quieren ver un precedente, dice, y si quieren ver una jurisprudencia, van a encontrar una que dice no, van a encontrar una que dice sí, y otra que parece que dice sí y no. Con lo cual, de verdad, no hay ningún criterio como para seguir tal cosa. Y en todo caso, si lo resuelve el Poder Judicial y lo declara fundada la demanda, eso ya no sube al Tribunal Constitucional, porque solamente sube al Tribunal Constitucional cuando es una pretensión denegatoria. Creo que de verdad el primer piso de la tutela de los derechos debe ser el Poder Judicial. Si uno examina la cantidad de causas que tiene el Poder Judicial y las compara con la cantidad de causas que tiene el Tribunal Constitucional, no hay punto de comparación. Este año debe tener seguramente el tribunal 7.000 casos aproximadamente. El tope al cual llegó en la época de Alba Orlandini fue de 10.000 casos. Estoy seguro que entre todos los juzgados constitucionales y las dos salas tienen más de 10.000 casos en trámite. Consecuencia, si se puede resolver en sede judicial sin necesidad de ir al tribunal, que para el demandante es todo un tema, realmente es complicado. Yo recuerdo una tesis de una joven profesora que fue mi alumna y que practicó en el tribunal y que tenía una frase muy bonita. Ella decía que el Tribunal Constitucional es la última esperanza que tiene uno. Es cierto. Es la última esperanza, cuando ya no hay esperanza en el Poder Judicial. Yo creo que la esperanza en el Poder Judicial se puede lograr si es que se encuentran argumentos que pueden garantizar la tutela judicial efectiva de las personas. Muchas gracias por su atención.